y expresarles, antes que nada, primero mi profunda admiración. De verdad que es muy motivante ver esta enorme cantidad de estudiantes colombianos con esta oportunidad de formarse en uno de los mejores centros educativos del mundo, formar sus ideas, sus criterios, y qué más deseamos que verlos a ustedes regresar al país y poner toda esa formación al servicio de Colombia. De verdad que les expreso mi admiración. Para mí es una oportunidad única tener la posibilidad de dirigirme aquí en Sciences Po a ustedes y hacer unas reflexiones sobre Colombia, sobre el futuro de nuestro país y sobre todo ponerla en un contexto como es el contexto latinoamericano. Nosotros tenemos un país que ha tenido enormes desafíos, que ha estado siempre en el ojo del huracán por muchísimas razones. Ha sido un país que ha sufrido los avatares de la violencia, ha sido un país que ha tenido muchísimas situaciones de rupturas, sobre todo regionales, pero somos un país ante todo resiliente. Yo creo que la historia de Colombia es una historia que tiene mucho de convertir los desafíos y los retos en oportunidades, y es un país que, a pesar de sus dificultades, cuando uno lo mira en el entorno latinoamericano, tiene de manera clara estabilidad institucional, unas políticas de estabilidad económica y macroeconómica, y es un país que en medio de tantas dificultades ha logrado fortalecer su democracia y fortalecer su dinamismo institucional, sabiendo que siguen existiendo enormes retos para mejorarlo. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque la historia nuestra no es la de un vaso medio vacío. Para mí, creo que la historia de Colombia es un vaso medio lleno. Y hay que reconocer los avances que ha tenido nuestro país, sobre todo para reflexionar sobre el futuro. ¿Qué avances particularmente? Un país que ha logrado expandir de manera dinámica y acelerada el promedio de vida, que ha ido reduciendo las tasas de mortalidad de sus niños, que ha logrado expandir hasta cierto punto una clase media emergente, que ha logrado, a pesar de una gran dificultad geográfica o de retos geográficos, consolidarse como un país con polos industriales. Ha logrado además ser un país que se conecta con el mundo, cuyo comercio con el mundo ha crecido. Es un país donde hay investigación científica que, si bien debería ser mayor, merece también aplaudirla en los lugares donde se está produciendo. Y eso a mí me parece que es importante para reflexionar sobre los próximos pasos que debe dar Colombia en las próximas décadas. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Colombia. Y con él compartíamos preguntas sobre la economía, preguntas sobre lo social, y llegamos a un punto donde me dice él: ¿cuántos habitantes tiene Colombia? Y le dije: más o menos la misma población de España. Ahora tenemos resultados del censo, no voy a entrar en esa discusión, pero lo cierto es que somos un país que se aproxima a tener una población como la de España, más o menos 46, 47, 48 millones de habitantes. Me decía: ¿cuánta es la población ocupada en Colombia? Le dije: es más o menos la de España, 22 millones de personas. Y entonces vino la pregunta de él. Me decía: ¿cuántas personas declaran renta en Colombia? Y le dije: aproximadamente 2.700.000. Y le pregunté: ¿cuántas en España? Me decía: cerca de 20 millones. Me preguntaba: ¿cuántas personas contribuyen a la seguridad social en Colombia? Entiéndase que pagan a pensión y salud. Y le dije: aproximadamente 7.8 millones de personas. Decía: en España son 20. Y ahí es donde yo quiero empezar a hacer la visión de futuro.
Porque cuando a mí me preguntó él cuánto es el ingreso per cápita de Colombia, le decía menos de $7,000. Y yo le preguntaba a él cuánto es el de España y me decía más de $27,000. La reflexión sobre cuál es ese gran obstáculo a vencer en los próximos años para que nosotros seamos un país de ingreso alto, para mí tiene que ver con la informalidad. La informalidad es ese gran desafío que tenemos nosotros enfrente, y es un desafío económico, es un desafío social que lo tenemos que resolver. Porque proyectar el futuro, ¿cuánto nos tardaría a nosotros como país llegar a esos niveles de ingreso como los de España? Nos tardaría a nosotros 123 años creciendo al 1%. Nos tardaría 20 años creciendo al 7%, o nos tardaría casi 30 años creciendo al 4.5%. Entonces, crecimiento debe ir vinculado con poder resolver esos problemas de informalidad que, a mi modo de ver, perpetúan una situación de pobreza. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la perpetúan? Porque si bien nosotros tenemos un sistema pensional que ha logrado garantizar cierta cobertura, lo cierto es que en Colombia solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años va a poder llegar a la pensión. Y si nosotros tenemos un desbalance donde hay más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, la informalidad lo que hace es perpetuar esa falta de cubrimiento y perpetuar la falta de protección para la vejez, lo cual se consolida como una amenaza de pobreza en la vejez. Y si lo miramos en términos de la tasa de reemplazo, es todavía más patético, porque al tener mucha población y al tener una población aparentemente joven, pero al estar en la informalidad, no vamos a tener las tasas de reemplazo que necesitamos para la sostenibilidad del sistema pensional. Y lo propio pasa con el sistema de salud. Un sistema de salud donde la gran mayoría de personas están en el régimen subsidiado versus el contributivo. Y obviamente también afecta las proyecciones de sostenibilidad de las finanzas públicas, porque tenemos un sistema tributario donde en el impuesto de renta, el 75% de los recaudos del impuesto de renta lo generan 3.700 empresas. O sencillamente, donde la gran mayoría del recaudo, en un 80%, recae sobre empresas y solamente un 20% sobre personas naturales. Y esa discusión sobre cómo vamos a llegar allá, cómo podemos llegar a ser ese país, representa retos fundamentales. Que si los trasladamos a los lugares donde hay más conflictos sociales, particularmente el campo, la situación es todavía más difícil, porque en el campo colombiano, el 80% de los 12 millones de personas que viven en las zonas rurales están en el régimen subsidiado de salud. La gran mayoría gana por debajo de un salario mínimo. Y tenemos situaciones sociales tan profundamente retadoras como que el promedio educativo en años en las zonas rurales son 5.4 años versus 9.6 en las zonas urbanas. Entonces esa reflexión sobre cómo ser un país de ingreso alto y expandir la clase media es lo que a mí me motiva a plantearle a Colombia una agenda de desarrollo donde, reflexionando sobre las diferencias ideológicas que pueden existir, nos pongamos de acuerdo sobre unas mínimas acciones que necesitamos para orientarnos en esa dirección. Yo, con la ayuda de Dios, estaré en la presidencia 4 años y no hay una reelección, cosa que me parece importante para sacar de la discusión la reelección y más bien sentarnos a pensar cómo podemos diseñar políticas públicas de mayor estabilidad. Es lo que me lleva a plantear ahora, en el marco de la discusión del plan de desarrollo, cuáles deben ser esos pilares para la transformación de Colombia. Y esos son los pilares que quiero compartir hoy con ustedes. El primer pilar para mí tiene que ver con el concepto de legalidad. Si queremos ser un país que fortalezca sus instituciones, que fortalezca su democracia, tenemos que ser un país de legalidad. Y legalidad significa donde esté el imperio de la ley.
Y el imperio de la ley no se trata de represión, no se trata de tener a un Estado policivo. Se trata de afincar en el país, en la visión colectiva, en lo que nosotros queremos como sociedad, el rechazo a cualquier forma de criminalidad. Porque es la ilegalidad en todos los sectores la que amenaza la naturaleza y el crecimiento de los sectores mismos. Somos un país de 7.000 millones de dólares al año de contrabando. Somos un país donde hay minería ilegal que contamina el medio ambiente, que derrama mercurio, que intimida comunidades enteras. Somos un país donde hay operadores piratas en sectores de uso de espectro. Somos un país que también tiene un comercio ilegal que se convierte además en una cadena de lavado de activos, y así podríamos seguir nombrando muchísimos más. Y somos un país donde desafortunadamente subsisten amenazas armadas que intimidan a la población y que laceran y afectan su sentimiento de libertad. Entonces, plantearle a Colombia el concepto de legalidad es importante, porque el concepto de legalidad vincula seguridad y justicia, lucha contra la corrupción y un Estado más austero, más transparente. Y ahí tenemos que centrar acciones de política pública que tienen que trascender en el tiempo. ¿Cómo podemos enfrentar los márgenes de discrecionalidad y de monopolios de información que constituyen gérmenes iniciales de corrupción? ¿Cómo podemos tener un sistema de justicia más cercano al ciudadano, menos demorado, con más arraigo judicial? Y ahí están las propuestas que queremos para el país. Y es cierto, Colombia ha tenido una historia de violencia y ha tenido una historia de procesos de paz, de procesos de desmovilización, desarme y reinserción. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que facilitar la reincorporación de quienes han estado en las armas es un deber del país, sobre todo si hay un genuino interés en hacer esa transición, como también se tiene que ser implacable con los que quieran seguir en la ilegalidad. Y tenemos que enfrentar situaciones tan profundamente retadoras como un crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Que yo entiendo las preocupaciones de muchos de ustedes, y qué más quisiera uno que poderse centrar hoy como presidente del país en cómo construimos visiones de futuro, cómo estamos pensando en los desafíos del futuro, pero lo cierto es que nos toca enfrentar esas malas herencias de un pasado que hasta ahora no ha sido capaz de quitarle la influencia a esas estructuras que alimentan la criminalidad. Entonces, plantear ese primer reto de la legalidad y plantearlo con un fortalecimiento de la seguridad como bien público y como valor democrático, a mí me parece que es un pilar fundamental de lo que nosotros necesitamos hacer como sociedad y ser muy drásticos en la sanción de la corrupción. Ahora, al lado de la legalidad, para mí tiene que haber una conciencia clara de cómo vamos a generar desarrollo, y el desarrollo también nos tiene que llevar a la pregunta de si esto puede recaer toda la responsabilidad sobre el Estado, y yo particularmente creo que no. Una economía estatizada o profundamente estatizada me parece que no produce fácilmente bienestar y no es capaz de renovar las circunstancias de bienestar ni expandir fácilmente la clase media. Ahora, sí creo que el Estado debe estar para corregir fallas de mercado, pero el segundo pilar debe ser emprendimiento. Tener una sociedad donde la regulación de la competencia permita que haya constantemente nuevas empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes, que generen empleo de calidad y formal, y que por esa vía vayamos expandiendo rápidamente la clase media. Pero entonces el desafío que también tenemos es un sistema tributario que lo hemos dejado crecer en el tiempo, siempre recayendo más responsabilidades sobre los que generan empleo, y eso se ve en cómo hemos ido descendiendo en muchos de los indicadores mundiales en términos de competitividad empresarial. Y tenemos tasas efectivas que son profundamente disuasoras de la inversión o que llevan a que muchos ímpetus empresariales migren hacia otros países. Entonces, reflexionar sobre cómo hacemos emprendimiento, cómo propiciamos emprendimiento en los sectores donde hay valor agregado,
inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, tecnologías financieras. Estos nuevos sectores de innovación donde tenemos el talento, ¿cómo podemos propiciarlo? ¿Y cómo podemos llevar inversión a las zonas rurales del país? Donde también motivemos a la juventud a que se quede, pero al mismo tiempo a que sea empresaria del campo y que por esa vía nos ayude también a hacer, no solamente a hacer transformación productiva, sino a generar asociaciones con pequeños productores. Ese es un desafío enorme como sociedad. ¿Cómo hay una cultura de emprendimiento que la estemos moviendo en todo el territorio? Y a mí me sorprende gratamente cuando uno va al Pacífico, a comunidades que pueden estar muy aisladas y encuentra ese germen emprendedor. Cuando uno encuentra el vínculo entre turismo y cultura, cuando esa relación de turismo y cultura se convierte en oportunidades, entonces nos motiva también desde el Estado en facilitar esos procesos. Pero ese segundo pilar de emprendimiento a mí me parece central si queremos hacer la transformación y la diferencia en nuestro país. Y el tercero, ¿cómo conectamos legalidad y emprendimiento y para qué queremos legalidad y emprendimiento? Y aquí quiero centrar lo que debe ser el objetivo. El objetivo tiene que ser equidad. Y la equidad tiene que ser un pilar no solamente social y no ideologizado, sino que se traduzca en la mejora del bienestar de quienes están más aislados del proceso de desarrollo, quienes han sido afectados por el proceso de desarrollo o quienes tienen la esperanza de algún día ser tocados por la agenda de desarrollo. Y ahí vienen los retos más difíciles, porque hemos dejado acumular muchas deudas y los recursos siguen siendo limitados para atenderlas todas. En términos de educación, nuestro país tiene el enorme desafío de ver a la cobertura de la educación infantil, a ese tratamiento integral de la primera infancia, con mucho esfuerzo creciendo, pero sigue siendo limitado. Y lo cierto es que un niño que carece de todos los micronutrientes va a tener dificultades para el fortalecimiento de la corteza prefrontal de su cerebro de cara al aprendizaje. Y lo cierto es que ese niño normalmente cuando entra después al preescolar tiene cuidado, tiene atención, pero no necesariamente tiene la capacidad docente para que reciba las habilidades blandas, las psicoafectivas, las psicomotrices, las psicoanalíticas necesarias para después llegar al colegio y tener un desarrollo excepcional. Mucho más cuando después llega al colegio y lo que tiene es media jornada, donde en tan solo 4 o 5 horas esperamos que compita con los niños que están en los otros segmentos de mayor ingreso. Y tenemos además tasas de deserción en las zonas rurales que son altísimas en el bachillerato. Y tenemos el gran reto adicional de cómo llevarlos a la educación superior. Y una educación superior que también ha tenido deudas con la universidad pública, deudas que no ha saldado con la universidad pública. Y entonces el desafío que yo tengo que asumir, y lo asumo con compromiso por el país, es en tan solo 100 días, ¿cómo enfrentamos estos retos de equidad? ¿Qué podemos hacer? Y hemos tratado de primero guiar más recursos hacia esa atención infantil de primera infancia, sabiendo que siguen siendo insuficientes los recursos, pero la aumentamos en un 48%. Queremos avanzar por lo menos en duplicar la cobertura de la jornada única en estos 4 años, permitir la doble titulación de los bachilleres y hacer un esfuerzo mayor en la universidad pública en Colombia. Y ese esfuerzo mayor tiene que ser mejorar los ingresos de la base, dar recursos de inversión y ampliar la gratuidad de la universidad pública. Retos que yo quisiera que pudiéramos tener más recursos ahora. Hemos tratado de hacer un esfuerzo. Queremos seguirlo haciendo. Celebro que ayer en una conversación que tuvimos con el ministro Blanquer de Educación le dije: ministro, por favor envíenos 2 personas de su confianza que nos ayuden en el plan de desarrollo a reflexionar sobre qué más podemos aprender de Francia y cómo Francia nos puede ayudar a mejorar ese ímpetu de tener una mejor universidad pública. Lo otro es educación acompañada con el componente de la pertinencia. ¿Cómo orientamos la educación a que se traduzca en más oportunidades de empleo y que estén en los sectores donde se está demandando esa calidad de la mano de obra? Tenemos el enorme reto de la salud,
que de nuevo lo pongo en el marco de una salud donde ha crecido más el régimen subsidiado que el contributivo, y tenemos un país donde crecen aceleradamente las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la diabetes, y una población que está envejeciendo rápidamente porque pasaremos de 5 a 15 millones de mayores de 65 años en los próximos 25 años. Luego, si no tomamos las decisiones preventivas hoy, van a generar más presiones fiscales y van a comprometer mucho más la política de salud pública. Despolitizar la red de hospitales territoriales. Hacer un avance monumental en el acceso a la cultura de la población. Y desde luego atender temas como el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, o reconocer también que somos un país de grandes disparidades, donde podemos tener coberturas casi que universales en ciudades y en departamentos como La Guajira, en zonas rurales apenas el 4% teniendo cobertura de acueducto. Entonces el objetivo de legalidad y emprendimiento es mejorar la capacidad de generación de ingresos y focalizar los recursos para que tengamos equidad para las poblaciones más necesitadas del país. Legalidad más emprendimiento igual a equidad. Pero sería absurdo no mencionarles a ustedes que en esta agenda de desarrollo existen dos elementos que son transversales a la agenda, que son necesarios en la agenda. Y uno de ellos es darle el relieve y el protagonismo que requiere la agenda ambiental de un país como Colombia. Un país que tiene la segunda mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo después del Brasil, que tiene el 40% de los páramos del planeta y que también tiene una deuda acumulada con el medio ambiente, porque hemos visto cómo la deforestación arrasa con 200.000 hectáreas por año en los últimos 20 años. Y vemos con preocupación cómo no se ha hecho una agenda integral para que los planes de ordenamiento y manejo de cuencas sean tenidos en cuenta por las municipalidades para la planeación de su expansión, para el manejo de las actividades productivas, o lo que es aún más difícil, no hemos tenido una cultura de aprovechamiento de nuestros ríos y nos ha hecho falta una verdadera agenda de mitigación y prevención de los efectos del cambio climático, o poner sobre la mesa una agenda de economía circular. Por eso para mí este pilar es central. Por eso estamos con el ministro Ricardo Lozano trabajando en una política pública de economía circular, en una agenda donde podamos reforestar el país, promoviendo entre otras cosas la ganadería sostenible para que reduzca la extensión utilizada y pueda ser mucho más productiva en menores extensiones y con rotación, y hacerlo también con esos mecanismos de aliciente, de motivación, y no solamente con la represión normativa. Que podamos sembrar en la niñez colombiana una cultura de reciclar, reutilizar, reducir. Que podamos promover el uso de los vehículos eléctricos, y tengo la ambición de poder hacer una sustitución de una parte fundamental del parque automotor para el año 2030 con vehículos eléctricos y hacia transportes más limpios. Y el otro elemento transversal que no quiero dejar de lado tiene que ver con la innovación. Que hagamos más investigación, que tengamos más doctorados, pero que hagamos investigación aplicada a las necesidades de la transformación del país. Que podamos apostar a que Colombia sea un hub regional en materia de servicios tecnológicos, en materia de industrias creativas, que ya hoy representan el 3.4% del PIB y que pueden llegar a ser el doble en 10 años si tomamos las decisiones correctas, y nos inspira a ver un país como Francia donde las industrias creativas pueden superar el 6 o 7% del PIB. Entonces estos elementos que están en la agenda de desarrollo, legalidad más emprendimiento igual a equidad, y una equidad con sostenibilidad ambiental y que propicie la innovación, son los ejes centrales de un plan de desarrollo para el cual quiero invitar a todos los colombianos a opinar y a participar. Hemos abierto ya algunas plataformas en línea para recibir comentarios, sugerencias, abrir debates y entender que en muchos de los temas de esta agenda
tenemos que salirnos de la controversia habitual de izquierda y derecha y centrarnos en la calidad de las políticas públicas. Y la invitación que yo les quiero hacer a ustedes, y de verdad se lo digo con profunda admiración, porque le da un orgullo como colombiano ver tantos colombianos en una universidad del prestigio de Sciences Po. Ayúdenos desde acá. Los que están en sus ciclos educativos, entren a la plataforma, mándenos ideas. Ustedes están estudiando muchos temas relacionados con desarrollo. Yo quiero que ese sea un plan de desarrollo muy discutido, construido desde las regiones, con capítulos regionales puntuales, reconociendo esa diversidad que es Colombia. Además, vamos a tener un plan de desarrollo que por primera vez incluye los océanos, donde nosotros estamos pensando cómo protegerlos, cómo proteger nuestra biosfera marina, cómo valorarla, cómo hacerla parte de esa riqueza nacional. Quiero invitarlos a eso. Como me dijeron que tenía 20 minutos para hacer toda una elucubración sobre esta agenda de desarrollo, yo lo que quiero decirles es, en estos criterios, legalidad más emprendimiento igual equidad, con estas dos líneas transversales, abrir este espacio a preguntas de ustedes y a invitarlos a que sean partícipes de esta agenda que la llamamos Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Muchísimas gracias.